Entonces, voy a hacer el ejercicio. Todo esto que les voy a mostrar va a quedar montado también si después ustedes necesitan quizás ingresar o hacer algo más, repetir la clase y eso, porque esta clase voy a esforzarme por hacerlo muy sencillo, muy sencillo. Yo voy a mostrar cosas, pero quiero que ustedes sepan el cómo hacen las cosas. Yo creo que todos tenemos derecho de poder entender cómo funcionan las cosas y me interesa que usted poder explicarlo. Entonces vamos a pasar al tablero y en este tablero vamos a entender de qué manera funciona. Entonces, aceptar, listo. Aquí tenemos nuestra pantalla. Dentro de nuestra pantalla, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer cuando queremos analizar un predio y pues, para podemos saber cómo es el tema de los créditos de carbono, cómo lo analizamos, vamos a hacer lo siguiente. Uno, hemos creado un canal. Este canal es un canal donde cualquiera a través de un WhatsApp va a ser capaz de poder pedir información y que con la información me den cosas. La forma más sencilla de poder hacerlo es solicitarle a un técnico que me ayude a analizar cómo está mi predio y cómo abordarlo. Para eso, la gente entra, coge el WhatsApp, esto lo corren en un QR, solamente lo montan acá, eso de todas formas va a quedar aquí en el modelo. Lo corren y lo único que va a pasar es que nos va a aparecer ahora un WhatsApp. Este WhatsApp entramos y cuando entramos lo que queremos es tener una conversación para poder ayudar. Entonces, el primer caso es que las personas dicen, oiga, yo me quiero registrar mi periodo, quiero que lo analicemos y lo único que van a hacer es mandar las coordenadas. Cuando yo mando las coordenadas, lo que hago es que simplemente le digo, oiga, compartir ubicación. Para aquellos de pronto que no sepan cómo hacer el tema de compartir ubicación, voy a mostrarles aquí de una vez en la pantalla. Bueno, aquí no puedo hacerlo. Bueno, aquí vamos a coger, compartir ubicación. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a darles en esta parte. Eso. Esto. Johnny, Bueno, buenas tardes. Se sí. confirmó que Javier ya está con nosotros. Ah, genial. Genial. Javier, ¿cómo estás? Háblame. ¿Cómo vamos? Ya te Bueno, damos. Hola mientras. Johnny, aquí estoy. Qué pena contigo que Ah, no tenía hay problemas problema. de conexión. Bueno, fresco. Vamos a cerrar entonces acá este primer pedacito para decirle. Entonces, entran en esta parte. Después, ¿qué hacen? Aquí compartimos en el WhatsApp la ubicación. ¿Ubicación de qué? De dónde está la finca. O sea, si yo estoy en la finca, estoy en el predio, mando la ubicación. Si tengo las coordenadas, pues mando las coordenadas. Pero solo compartir la ubicación, sacamos esto y de aquí va a salir algo, un mensajito como este. Ya, lo compartimos. Después de eso, ¿qué hacemos? Oiga, yo soy Johnny López o el nombre que ustedes tengan en esta parte y vamos a decir, y mi finca se llama La Margarita o se llama el número que ustedes digan. Solamente con esos datos deberíamos ser capaces de poder arrancar a hacer un análisis. Entonces, vamos a hacer ese ejercicio. Vamos a volver aquí con Javier para saber que estamos aquí con Javier, porque él va a ser una de las personas que nos va a ayudar a entender mejor el mundo del café y desde ahí pues empezar a hacerlo. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ahí estás muteado, ahí. Listo. Mientras Javier se me conecta, es muy importante saber esto porque todo eso que les vamos a mostrar hoy es un caso de la vida real. Ese caso de la vida real está basado pues, en un tema de café y para poder hablar de café y hablar de carbono, que muchos tenemos como algunas consultas a ese nivel, quise traer un experto pues, que sepa de café. Entonces aquí tengo acá a Javier. Javi, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues lo digo, no. Hola Johnny, ¿me estás escuchando ahora sí? Sí, estás perfecto. Sí, sí. Bienvenido aquí. Muchas gracias Ah, por estar bueno, acá con perfecto. nosotros. Claro que sí. No, muchas gracias. No, que ahorita que estábamos en la otra conexión y se nos perdió la conexión. Pero bueno, estamos aquí ya completamente preparados. Pues ahí alcancé a escuchar un poco lo que estabas contando, Johnny, y todo este tema para café es muy importante porque hoy las normas internacionales de mercado están exigiendo unos procesos de producción limpia que deben tener ciertos niveles de trazabilidad y ahí es donde tenemos que tener claros unos conceptos, unas estrategias y unos protocolos de producción que ya deben tener
unos niveles de conservación que se convierten en sumidero de carbono, y esos sumidero de carbono son los que van a ser como el catch, como el dinero que tengo en la billetera para poder empezar a hacer ese tipo de negocios que son los que estás planteando hoy, a partir de conocer también cómo es el modelo y cómo se trabajan las plataformas comerciales en este sentido. Me preguntabas hace un rato que cuál era la importancia del café. Y el café es muy importante porque es que es la segunda bebida más importante del mundo, es la segunda bebida más consumida y es un producto que tiene acceso a todo el mundo. Hoy estamos produciendo 173 millones de sacos, un poco más, pero se está consumiendo también una gran cantidad de sacos de café diario. Diario se está consumiendo miles de millones de tazas de café. Estamos hablando de más de 2.200 millones de tazas de café diarios que se consumen. Y para los países productores es muy importante tener claridad en que debe existir unos procesos de trazabilidad que nos van a permitir generar modelos de negocio inclusive desde el sector ambiental a través de una producción limpia como en el café. Detrás de esto, pues también hay que tener claridad en que existe una institucionalidad, unas empresas y unos sectores productivos que no solamente el productor se puede llegar a ver beneficiado, sino muchos otros actores de la cadena de valor. Y ahí es donde tenemos que aprovechar este cuartico de hora. Así que aquí estamos, Johnny. Muchas gracias. Bueno, a mí me gustaría mucho entender, Javi, solo como para entender el contexto, por qué es tan importante el café en el mundo. O sea, tú nos hablabas hace un momento que era el café es la segunda bebida que más tomamos los seres humanos, y nos dabas unas estadísticas que eran gigantes. ¿Nos puedes recordar ese proceso? Y segundo, ¿cuál es el papel, por ejemplo, de Latinoamérica en ese mercado? Bueno, el papel de Latinoamérica en el mercado es muy importante porque Latinoamérica, especialmente Suramérica, producen cerca del 45% del café que se consume en el mundo. Entre Colombia, Brasil y Perú se produce cerca del 42, 43% del café que se consume en el mundo, solamente hablando de Sudamérica. Si nos vamos hasta Centroamérica y México y las Antillas, podríamos estar hablando casi del 58, muy cercano al 60% del café que se produce en el mundo. Entonces, claro, la cercanía del ecosistema que existe para América en términos productivos pues estamos hablando de unos niveles muy altos. Los únicos países que no aparecen aún registrados como países productores de café en Latinoamérica son Chile y Uruguay, porque en Argentina ya se tienen datos de que hay café que se está produciendo. Y Canadá, como América, porque hasta en Estados Unidos ya se está produciendo café. Ok, buenísimo. Ahora vamos a entender el objetivo de esta sesión. Esta sesión ya sabemos, café ya sabemos que es una bebida que es importante, ya sabemos que ¿cuántas personas más o menos trabajan con café? Así de un dato que tú conozcas. Un dato que yo conozca fácil. En el mundo existen cerca de 25 millones de productores de café, como para tener un contexto. En el mundo. Y, y, En Colombia, y 550.000 familias. 25 millones, 550 mil familias en Colombia, medio millón. Listo. Medio millón. Eh, Ok, bueno, qué bueno el dato. Mire, entonces ellos ya tienen un modelo, el café está avanzando, pero quiero colocar esto en contexto. Mire, esta semana estuvimos en unas sesiones de trabajo con Honduras y con Etiopía, y los de Etiopía nos contaban algo, Javi, era, mira, solo para que ustedes, para que todos nos tengamos el contexto, más o menos en Colombia, y me corriges, Javi, en una hectárea de café se están sacando alrededor de unas 120, de 100 a 120 arrobas por año por hectárea. Ese era un número que teníamos de producción. Nos decían, venga, en Honduras, imagínense que la producción es mucho mejor, la producción puede estar hasta 150 arrobas. O sea, están en Honduras con unos beneficios y ya nos decimos cuál es el secreto. Pero en Etiopía ocurría algo y decían, no, es que allá pueden ser 40 o 50 en la hectárea. En Etiopía fue muchos de los países donde nació el café, incluso de los orígenes ancestrales del café están allá. Y estamos hablando de que prácticamente la tercera parte de la producción que se hace en Colombia o la quinta parte prácticamente de lo que se hace en Honduras, y la causa sobre la que decían
¿Por qué se redujo eso? Fue por cambio climático. El cambio climático les está afectando durísimo. Entonces, a mí me gustaría saber si tú tienes alguna información sobre eso, Javi, y el efecto, porque es como si nosotros estuviéramos viendo el futuro por allá en África. Sí, mira, Johnny, hay unas estadísticas muy importantes que fueron publicadas por Solidaridad a través de un documento que anualmente producen ellos. Y hay unas estadísticas que yo no olvido que son muy importantes. El 95% del área productiva de café en Brasil está a plena exposición solar. El 61% del área productiva de café en Colombia está a plena exposición solar. Brasil es el segundo país con mayor productividad promedio en el mundo, después de Vietnam incluso. Vietnam ocupa el primer puesto. En Vietnam los fenómenos que ocurren son diferentes. En Vietnam los suelos quedaron enriquecidos de nutrientes después de la guerra que tuvo con Estados Unidos, porque los bombardeos que hicieron allá se efectuaron con productos que era una base de nitrato de potasio. Y entonces los suelos quedaron nutridos. Hubo una debacle y hubo una catástrofe humana muy fuerte, pero a futuro el suelo quedó fertilizado. Entonces, por eso los niveles de fertilidad que existen allí. Esa es una de las principales consecuencias. Pero en Brasil, lo que hemos visto en los últimos días es que se vienen presentando unos efectos climáticos muy fuertes, muy negativos para la caficultura, donde los tejidos nuevos se queman, donde se presentan problemas de sequía, disminución de las lluvias. En las zonas donde hay café, el café no está cuajando, no está llenando porque no tiene acceso a suficiente agua. Los niveles de los ríos no están tan altos para poder asegurar riego. Entonces, claro, todo esto está limitando en gran medida la producción. Pero tenemos a Colombia, que Colombia produce en zonas de ladera que no pueden estar a plena exposición solar por sí solas porque la desprotección de los suelos va a limitar la parte de sostenimiento del suelo y va a causar de pronto problemas de erosión. Y en Honduras, que es el tercer país con mayor productividad de café en el mundo, el 80-85% del área cafetera está bajo sistemas agroforestales. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Nosotros tenemos un concepto técnico y un concepto fisiológico de que la función de la fotosíntesis es que haga producir el café. Si facilitamos los procesos fotosintéticos, hacemos que la planta produzca más. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo mal? Que no tenemos la misma respuesta que tienen en Honduras bajo sistemas agroforestales. He ahí el asunto que nos pone a pensar en dónde está el punto de quiebre. Ahí te dejo esa joya. Bueno, pues mira, ahí tuviste ya más o menos el contexto. Yo escuchaba a la gente en Etiopía y decía, mire, el tema de cambio climático nos ha afectado durísimo. Estamos viviendo que los suelos ya no tienen el nivel de fertilidad que quieren. Tenemos muchos problemas a nivel de que no tenemos sistemas de agua que estén como a la mano, no tenemos tampoco bosques que también pues, nos puedan ayudar a tener coberturas. Un montón de cosas que yo decía, ese es el futuro. O sea, si nosotros estamos viendo allá el futuro de si no nos ponemos pilas, vamos a empezar a tener unos efectos importantes. Y mire lo que le pasa. Tercera, hacen el mismo trabajo y tienen menos de la tercera parte en productividad. Entonces, veamos ese ejercicio. Hoy queremos resolver como dos cosas. Primero, asegurar que podamos tener un café sostenible, en ese sentido, como lo conocemos. Dos, ojalá más productivo, si pudiera ser dentro de esa parte. Y tres, que podamos crear nuevas formas de ingresos asociados a otro tipo de categorías. En este momento estamos hablando de la categoría de carbono y ahí vamos a entrar entonces en materia. Les habíamos prometido un caso. Tengo el caso acá, Tecnicafé, para que lo sepan en esta parte. Ellos nos facilitaron los datos para poder trabajar en esta parte. Yo quiero decirles que con esto se está haciendo un ejercicio de apertura para que cualquier persona que quiera solicitar hacer análisis dentro de esta parte pueda recibir ese tipo de análisis. Quiero que lo tengan aquí. Esto que lo pueda mostrar es un tema que gracias al trabajo de Tecnicafé, de los aliados, de unas universidades, que una universidad distrital, Neptura, Nodriza, un montón de empresas dicen, Johnny,
pongamos sobre la mesa esto acá. Démosle a las personas la capacidad para poder analizar sus temas de carbono y que hagamos cosas alrededor de esto. Todo lo que les voy a mostrar el día de hoy va a estar asociado a que ustedes tienen acceso a esa parte. Eso está destinado inicialmente para Cauca, o sea que vamos a ver cómo le damos la vuelta para ayudarle a los que tengamos que ayudarle, pero quiero también darle sobre la mesa que eso es una apuesta de país, de continente, para que encontremos nuevas formas de hacer sostenible nuestra tierra. Voy a ir aquí a la pizarra y voy a mostrarles en la pizarra lo que estábamos viendo para que entremos de una vez a los datos de forma completa. Les quiero también preguntar si, así como siempre, los que tengan alguna pregunta la pueden escribir en el chat y en el chat pueden empezar a decirnos específicamente cómo quieren, de pronto si alguna cosa no les quedó clara, si quieren aumentar algún detalle. Aprovechen que estamos en esa línea. Bueno, entonces aquí compartir, listo. Listo. Entonces, vamos a la pizarra. Entonces les decía, primero, inscribimos un predio. Necesitamos saber en el predio cómo se organiza, cómo se arma toda cómo tenemos en el predio la estructura. Entonces, para eso, WhatsApp. En WhatsApp lo único que tienen que hacer ustedes es coger, arman el predio, leen este QR, ra. Después de que leemos el QR, nos va a abrir esta pantallita. En la pantallita pueden hablarle directamente. Ahí van a estar los asesores, nos van a ayudar en esta parte. Después de eso, solo necesitamos dos datos. Un dato, la geolocalización. Si no sabemos cómo mandar la geolocalización o las coordenadas de la finca donde estén ustedes, vamos a tener que mandarla desde acá. Desde el mismo WhatsApp mandamos la ubicación. Estamos en la finca. Oiga, mandarla. Ya. Si lo quieren hacer, lo mandan completo. ¿Quiénes son ustedes? Ah, mi nombre es Johnny López, la finca que tengamos, le pongamos el nombre y podemos ahí tener una conversada en eso. Con eso se arman tres datos importantes, o sea, los datos del nombre, la finca, la localización. Solamente con esa parte ya se hace el análisis y eso ya lo hicimos con Tecnicafé, ya lo hicimos con un socio de Tecnicafé que se llama Supracafé y él nos dio una información específica. ¿Qué ocurrió después? Después de hacer ese ejercicio, nosotros hicimos esto. Este es el primer paquete de información que nosotros vamos a empezar a tener. Voy a mostrar esto un poquito más grande para que lo tengamos y esto lo pueden tener ustedes para sus fincas de forma directa, rápida. El primer análisis que se hace. Esto lo hacemos con una herramienta que se llama aquí, con el mismo Google Earth. Si ustedes tienen la geolocalización, la armamos. ¿Esta finca la reconoce, Javi? Claro Ah, que bueno. sí, esa es Supracafé, uno de los Exacto. socios más importantes de Tecnicafé. Eso, entonces, mire, Tecnicafé, donde está Javi, está acá. Eso queda en el departamento de Cauca, es cerca a un municipio que se llama Cajibío, y aquí queda Tecnicafé, ahí en ese momento se le está transmitiendo. Aquí alrededor de esta zona vamos a tener uno de los socios de ellos que se llama Supracafé, y Supracafé tiene parte de toda esta área de Supracafé. Entonces, lo primero que tenemos que determinar es qué es el polígono. El polígono es el croquis, el mapa que vamos a armar. Ese mapa armar de dos formas. Si yo tengo todos mis papeles completos, yo solamente le doy la cédula catastral y con la cédula catastral yo saco el dato. Si no lo tengo, porque de pronto diga, yo no sé de qué me está hablando, cómo dice, pero yo más o menos sé de la finca, frescos. Se hace una conferencia, se conversa y armamos el mapa inicialmente para poder hacer el cálculo. Así que nadie se puede varar con que es que no tengo el mapa y no puedo armar, sino que en la misma sala, en 15 minutos deberían poder armar este mapita y que ustedes lo tengan igual en su celular. Mire, este mapa tiene 177 hectáreas, Javi. Ese es el mapa que tenemos hoy. Aquí es un mapita grande. Quiero que veamos aquí algo chévere. Eso está ahí con distintos tipos de coberturas y eso es lo que vamos a nosotros a empezar a analizar. Después de que tenemos este mapa, sacamos este polígono y unos genios por detrás van a ayudarnos a sacar una información. Estos señores se van a ir a analizar información satelital y con esa información satelital van a intentar identificar qué hay en todo este mapa. Cuando analizan ellos toda esa información, ellos, ¿qué van a hacer? Van a irse a conectarse con los satélites. Esta es una imagen de donde están los satélites. Aquí estamos usando una plataforma, esta plataforma es libre, igual el nombre se los dejo, es una plataforma que se llama Sentinel Hub, es de Europa. Vamos a usar un satélite que es el satélite que se llama Sentinel-2. Con Sentinel-2 vamos a escoger el predio, que como ya tenemos el predio, vamos, lo cogemos y aquí lo que van a hacer todos ellos es hacer esto. Van a descargar todas las imágenes. Aquí vamos a empezar a entender un tema. Las imágenes que vamos a sacar, un satélite toma fotografías, pero esas fotografías es como si tomara como 15 fotografías al tiempo.
el caso particular del Sentinel, él toma fotos casi cada 10, 15 días de cada localización. O sea, Colombia está cubierto 100%, o sea, casi que toda Latinoamérica vamos a tener la cobertura al 100% y estas imágenes ustedes pueden acceder a las imágenes, pueden descargarlas, son libres, las pueden montar, que pues son un poquito pesadas, pero pues tienen aquí la pueden descargar, la pueden montar, la herramienta de Sentinel Hub la pueden utilizar, es totalmente libre, se podrían descargar. Te estoy contando el proceso porque eso lo hacen igual los analistas por detrás, pero para que ustedes sepan de qué es lo que pasa. Cuando estos señores descargan, ¿qué es lo que descargan? Vamos a tener una cosa interesante, y es que, y aquí hay un concepto que yo quiero que quede claro. Cuando hablamos nosotros de imágenes satelitales, hablamos de imágenes multiespectrales. Y cuando hablamos de espectrales, hay espectros que ven el ojo humano y otros que no. Aquellos que ve el ojo humano, como son, cuando uno ve las cosas en colores, es porque uno ve un espectro que es el rojo, el verde y el azul. Cuando uno combina el rojo, el verde y el azul, uno ya puede ver una imagen como la vemos nosotros normalmente. Eso es lo que se llama el espectro visible. Pero hay cosas que son invisibles, cosas que nosotros no alcanzamos a ver. El infrarrojo cercano, el rojo de borde y otro montón de opciones que uno no ve. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que queremos mostrarle? Estos satélites sí ven eso. O sea, ellos no solamente ven esos 3 espectros, sino ven otros 14, otros 13, otros 10. O sea, podemos ver de formas que nosotros directamente no podríamos darnos cuenta, incluso estando al frente de una planta, estando al frente de un bosque. Acá vamos a sacar ese gran lente. En ese gran lente sacamos esto, solo para mostrarles. Cuando se descarga una imagen nos da este caso. Fíjense, tenemos este caso. Una sola imagen nos puede permitir a nosotros descargar toda esta información. Aquí, esta información es del 2019 de Tecnicafé, que tenemos en esta parte, donde sacamos una información y esta información nos dice, mire, sacamos la banda 1, la banda 2, la banda 3, la banda 4, la banda 5, la banda 6, hasta la banda 12 y luego sacamos otra información especial. Mire, entonces toda esta información con una sola imagen que sacamos en esta parte. O sea, es como si nos fuéramos en un momento en el tiempo, buscamos hace 5 años cómo estaba Tecnicafé, cómo estaba esta finca, me devuelvo en el tiempo y saco todo este bloque de información. Esto nosotros lo sacamos, luego aquí sacaron el del 2024, entonces sacan como para comparar. Los analistas cogen, analizan el 2019 y entonces voy a poner esto aquí al lado, uno al lado del otro, para que ustedes lo sepan. Entonces aquí tendríamos 2019 versus 2024. Estos señores descargan toda esta información, la tienen lista y las imágenes son imágenes en un formato que se llama .tif. Después de que tenemos esas imágenes, ¿qué hacemos? Y aquí vamos a empezar a tener algunos detalles. Fíjense lo que se encuentra desde Tecnicafé y vamos a empezar a analizar esto. Estos señores, ¿qué hicieron? Cogieron y corrieron los análisis satelitales. Estas 173 imágenes las empezaron a correr desde acá. Entonces, fíjense lo que empezamos a hacer. En esta parte tenemos un proceso donde nosotros logramos identificar en este predio alguna información. Esta información es lo que nosotros empezamos a tener. ¿Qué es importante? Hace 5 años empezamos a identificar cada uno de estas, digamos, de esta información. Todo esto está analizando con sistemas libres. Todo esto que les hablo no es nada sofisticado, son cosas que pueden obtenerse, que tienen bibliotecas completas para tenerlo aquí, para que sepan que todo está al alcance. Aquí quiero que interpretemos esta imagen. Tenemos una imagen que es verdecita y amarilla. Miren lo que tenemos aquí al lado. Este cosito que está en rojo y verde. Entre más verde esté, es porque la vegetación es mucho más fuerte, o sea, que tenemos mucho más fortaleza. Entre más amarillo esté, es como si fuera un pastizal que tenemos. Cuando nos aparece, por ejemplo, un rojo o algún otro color, es porque de pronto esas son zonas que son no vivas. Acá nos damos cuenta que por lo menos la parte de Tecnicafé tiene un tema pues muy verde, y si estamos verdes, oiga, hay un asunto interesante de una zona donde hay mucho verde, hay muchos ecosistemas, pero nos damos cuenta que aquí hay unas que son como amarillitas. Todos esos amarillitos son zonas donde hay menor vegetación. Este índice que está utilizando en este ejemplo es uno que se llama el NDVI. Ahí se están corriendo un par de bandas y acá con esto se están haciendo unos cálculos iniciales. Con esos cálculos iniciales están ellos sacando aquí. Cuando nosotros comparamos, lo importante es ver cómo comparamos esto contra algo que sea más reciente. En esto que es más reciente, fíjense lo que pasa. Vamos a ver el hoy, 2025. Entonces, comparamos 2019 contra 2025. ¿Qué pasó hace 10 años? ¿Qué pasó? Nos damos cuenta que los colores son como distintos. Visualmente, inmediatamente yo ya me doy cuenta. Javi, mira, ¿tú qué ves en esa imagen? En esa imagen damos cuenta que hay
¿qué ves así rápido? Más verdes, más vegetación, más... Muchísimo más verde, mucho más verde, obviamente. no, es mucho menos verde, fíjate. Acá No, en la de la derecha sí, menos verde, eso. La de la derecha menos verde, la de la izquierda más verde. Eso es lo primero que más vamos a verde. explicar nosotros cuando hablamos de cambio climático. Nosotros decimos, mire, esta zona está degradándose, esta zona está difícil y por tanto estos cambios son los que vamos a empezar a tener. Si vemos que una es más verde, que fue lo que tú me acabas de decir, esta es más verde, significa que tenía más biomasa, tenía más vida. Eso es lo que tendríamos. En esta hay menos vida. Sigue siendo verde, pero nos damos cuenta en estos dos sectores. Miren estos dos sectores que en esta se ve como más amarillo que el otro. Esta es de 2025, esta es 2019, 6 años después. Como uno quiere de pronto no cogerlo tan al ojo, pues podemos usar este modelo. O sea, en este modelito ya combinamos las dos. ¿Qué se hizo? Fue una resta. Pero ¿qué quiero que ustedes vean? Todas estas zonas que son rojitas son zonas que han perdido vegetación, que están perdiendo biomasa. O sea, si vemos esta imagen que es más rojita, significa que tiene mayor riesgo, que tiene mayor efecto. O sea, si nosotros estuviéramos hablando del caso de Etiopía, nosotros podemos ver los años desde hace un montón de años en Etiopía y los vemos ahora, ellos serían cada vez más rojo porque veríamos esto de manera completa. Entonces, esto es un ejercicio bien interesante para poder entender rápido cómo, si fuera más verde, pues es porque antes ha aumentado, se ha mejorado. O sea, las zonas que se han aumentado, mire, Tecnicafé, ¿dónde queda? Aquí arribita, por acá. Por acá es Tecnicafé, Javi. eh, por este lado. Miremos el mapa aquí rápido. Mire el mapa donde Sí, está. el rojo más intenso es ese, claro. Eh, entonces, aquí nos damos cuenta que aquí en Tecnicafé, fíjense que aquí hay un verde. ¿Qué significa en ese verde? Que ahí se ha aumentado la biomasa. O sea, a estos lados sí ha habido como una mejora en la biomasa, por eso se ve aquí verdecito. Todas estas zonas están rojas porque hay un desmejoramiento. Entonces, este proceso inmediato nos dice, esta zona ha sufrido un cambio, pero un cambio que no es positivo, o sea, un cambio que es negativo. Este cambio que tenemos que ver ahí, podemos decir, aquí hay un proyecto, inmediatamente. Esta demostración, solo esta imagen, inmediatamente nos dice, aquí hay un proyecto, porque puedo demostrar que ha habido un cambio y que tengo que actuar ya. O sea, esto me da los argumentos técnicos para decir, ya podemos empezar a hacer el trabajo. Esto es un análisis que se hace en 5 o 10 minutos, Javi. Es un análisis que podemos hacer muy rápido, pero las personas no tienen acceso a ese tipo de cosas. O sea, aquí vuelvo aquí a todas las personas que dicen, oiga, Johnny, ¿y yo puedo tener eso para mi finca, por ejemplo? Yo le digo, sí, sí lo pueden tener para su finca, lo pueden tener para su finca de forma completa. Aquellos que quieran tenerlo para su finca, si quieren lo escriben lo escriben en el chat para saber quiénes están interesados para ayudarles. Porque la idea es que todos tengan esto. Y esto no es para mí, sino para que ustedes efectivamente sepan cómo está. Para eso les podemos ayudar, podemos armarlo. Tecnicafé está disponible para eso. Todos estos aliados que les acabo de contar, ¿quieren ayudar? Es que nos ayuden. ¿Cómo nos ayudan? Muéstrenos esa parte. Eso tiene costo primero, pues para que lo sepan en todo el mundo, sino la idea es que todo el mundo acceda, desde el campesino que dice, yo solo tengo WhatsApp, doctor Johnny, ¿cómo entramos y cómo hago? Hágale. No, señor, yo tengo algo más grande. Ahí vamos a poder acceder. Entonces, esta imagen es súper clave para decir cómo podemos nosotros hacer. Lo rojito es donde tenemos que hacer intervención y de una vez sabemos si mi finca está teniendo problemas. Inmediatamente ese me daría. Esta imagen es importante tomarla. Es una imagen que se toma con el satélite, pues nos da un píxel. Un píxel es un cuadrito. Cada cuadrito es de 10 metros, lo que nos muestra este píxel. O sea, 10 metros tenemos esta parte. O sea, es un cuadrote grandotote. O sea, cuando yo tomo una foto de un satélite, uno no alcanza a ver. O sea, que digo yo estoy saludando al satélite, el satélite no me ve, porque es un cuadro de 10 metros cada cuadrito. Esto para que lo tengamos ahí presente. Después de que nosotros hacemos esto, entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros empezamos a tener este tipo de coberturas, nosotros vamos a poder identificar algunos tipos de coberturas. Hoy vamos a identificar, digamos que 3 tipos de cobertura que deberían ser identificados. Aquí voy a utilizar este ejemplo, es un ejemplo más didáctico para que pues, todos lo entendamos así como rápido, pero ese efecto pues, lo podemos hacer con una forma técnica mucho mayor, pero quiero hacerlo acá para que ustedes entiendan la didáctica de cómo funciona. Entonces, cogiéramos todo el predio de Tecnicafé, al final haríamos un tema de cobertura. ¿Las coberturas qué son? Son estos mapitas que empezamos a colocar con distintos colorcitos.
unos con rojo, otros con azulito, otros con morado, otros los sacamos aquí como un verde. ¿Qué es eso de las coberturas, Johnny? Cuando nosotros cogemos esas coberturas, lo que hicimos es separar, o sea, los predios no todos son iguales, o sea, no todo es café, no todo es bosque, no todo es pastizal. Vamos a separarlo. En el predio que tiene Javier, mire lo que va a ocurrir. Nosotros vamos a tener que separar 4 categorías. Unas que son bosques, otras que son los cultivos que tenemos, que en su mayoría son café, otras que son pastizales y casualmente en el predio que queda de ustedes cercano hay plantaciones forestales comerciales, que es una cosa chévere que tienen aquí de pino. Entonces, estos 4 categorías están disponibles. Veámosla como ejemplo. Entonces, voy a ponerlo aquí más grandecito para que lo veamos todos. Entonces, tenemos el rojito, son todos los bosques que nosotros tenemos identificados. Eso nos hace manual. De nuevo, aquí lo estoy haciendo didáctico, pero eso lo hacemos de una vez con un algoritmo, lo corremos y nos damos cuenta de una vez como, ¿qué tenemos en bosque? Pues tenemos todo esto rojito que voy a empezar a remarcar para que nos quede súper claro aquí. Mire, todo esto es bosque. Esto que yo estoy marcando en mi imagen. Todo esto es bosque, todo esto es bosque, todo esto es bosque, todo esto es bosque, y todo esto es bosque. Y todos esos bosques vamos a cuantificarlos. Yo tengo que saber de todas las hectáreas que nosotros empezamos a identificar, ¿cuántas son de qué? Te dije hace un momento, Javi, que teníamos en el área que tenemos acá, tenemos como 178, 179 hectáreas. ¿Cuánto bosque tenemos? El resultado nos tiene que decir, oiga, Johnny, aquí tenemos, digamos que en este caso, tenemos el 50%. 50% de bosque. O sea, de las 179 hectáreas que había originalmente, aproximadamente vamos a tener 90 hectáreas de bosque. ¿Listo? Tenemos 90 hectáreas de bosque. Aquí puse el dato, 90 hectáreas de bosque. Separamos el primer pedazo. Después de que hacemos esto, ahora decimos cuánto es de cultivo. Aquí tenemos unos cultivos que son el color que tenemos como azulito. Este color azul, aquí lo tendríamos montado. Mírelo, aquí lo estoy señalando como esos cultivos son sobre todo para café, esos que estoy marcando. En esos que estoy marcando, tenemos aproximadamente, de acuerdo a lo que habíamos visto nosotros, son alrededor de unas 40 hectáreas que habían en esta parte. Eh, Estos números igual los hago de nuevo, son didácticos para tener este ejercicio. Aquí tenemos estas 40 hectáreas, ya tenemos de cultivo y en café cómo vamos a trabajar. Ya le vamos a dar doble clic a esta parte. Tercero, oiga, señor Johnny, ¿cuánto hay de pasto? Porque de pronto tengo un pasto, un rastrojo o algo de esa parte. Mire, aquí podemos ver el pasto. Este pasto que tengo es esta parte. Y aquí hay una cosa chévere. Vamos a mostrárselos en la imagen satelital para que ustedes lo vean de una aquí rápido. Fíjense este pedazo. Este pedazo que vemos aquí que está como peladito y aquí está mucho más pelado. Este pedacito pelado, este pasto, mire cómo lo identificamos de fácil. Es muy fácil identificar ya incluso visualmente eso. Si los vamos en esta parte, mire, aquí también tendríamos un pedacito. Entonces, este pasto que vemos en esta partecita, que es como el verdecito clarito que estamos tocando, este verde clarito, vamos a ponerlo. Entonces decimos, mire, aquí esta parte, este verdecito clarito lo tenemos acá, pastizal. 3 categorías que debemos nosotros empezar a colocar. En pastizal, nosotros teníamos alrededor de otras aquí como 30 hectáreas. Entonces ya tenemos 30, 70 y 30, 70 y 90, 160, nos faltan 20. Y en plantación forestal, particularmente aquí hay una plantación forestal. Mire, todo esto morado que vemos en este caso, todo eso es pino caribe. Ese pino que tenemos en esta parte es este pino que estoy rayando. Este pino lo tenemos acá y son esas otras 20 hectáreas que nosotros vamos a armar. Entonces, nuestro primer paso para poder armar nuestros activos climáticos va a ser desarmar nuestra finca y poder organizarla. Para hacer esta organización, la recomendación que tenemos es esta. Mire, yo voy a hacerles aquí una forma gráfica de poder entender la finca y que la veamos con estos datos que acabamos de colocar. Voy a hacer un cuadrito. Este cuadrito, esto lo podemos hacer en un tablero, lo podemos hacer en una hoja, lo podemos hacer también en un sistema de información, pero vamos a imaginarnos que toda esta es nuestra finca. Digamos que nuestra finca es este cuadrado completico. Sabemos que este cuadrado son casi 180 hectáreas. Voy a redondear para hacer fácil el ejercicio. De estas 180 hectáreas, yo ya sé que la mitad, o sea, separemos este cuadradito, toda esta mitad es bosque.
Yo ya digo aquí, mire, bosques. En bosques tenemos 90 hectáreas. Primer cuadrito para saber cómo es. Segundo, nosotros habíamos sacado que alrededor de el resto eran 40 hectáreas, 40, 20, 30. Entonces aquí decíamos, mira, aquí hay un 40, aquí hay un 20 y aquí hay un 30. Entonces aquí en 40 decíamos, mire, señor, de cultivos teníamos 40 hectáreas. Teníamos de plantación, de 30 de pastizal, 30 hectáreas. Y teníamos por último, el último pedacito que era una plantación forestal, que teníamos 20 hectáreas. Y ahí nos suma el 100%. Este es el primer dibujo que tenemos que tener claro en nuestra finca. Ese cuadrito técnicamente se llama, este es el nombre de ese tipo de gráfico, se llama un tree map. Con este Tmap nosotros podemos ya saber muy bien la finca cómo está y lo importante es que como ya tenemos un cuadro completo, agrupamos todas las categorías y ahí ya sabemos cada una de las categorías va a ser un activo climático que puede llegar a ser diferente. Ese sería nuestro primer desafío, organizarlo de manera completa. Ahora, ¿cómo calculamos nosotros el efecto que puede tener este ejercicio? Y aquí voy a hacer, vamos a robarnos este pedacito para llevárnoslo aquí en esta pizarra. ¿Listo? Voy a explicarles ahora cómo vamos a sacar nosotros estos activos, porque estos activos deben analizarse de forma independiente. O sea, yo tengo solo una finca, pero la finca funciona de forma independiente. Y voy a arrancar inicialmente, Javi, con el primer activo que tú tienes, que es este, café. Entonces, aquí, Javi, vamos a empezar aquí con café. Vamos a sacar nuestro primer cuadrito, que es este cuadrito. En nuestro ejemplo, vamos a tener 30 hectáreas, perdón, 40 hectáreas habíamos colocado, perdón, 40 hectáreas. Estas 40 hectáreas son 40 hectáreas de plantas de café. Entonces, vamos a tener aquí nuestras plantas de café y vamos a intentar dibujarlas para que sepamos que aquí tenemos una. Javi, más o menos cuánto es la densidad que se utiliza en café actualmente ahí en el Cauca, ahí en tu. 5.100 árboles por hectárea. Listo, 5.100. 5.100 árboles por hectárea aproximadamente. Listo. Entonces, aquí tenemos 5.100 árboles por hectárea en este primer pedazo. ¿Cómo funciona el primer caso? Primero, cuando hablamos nosotros de cambio climático, vamos a tener, y cuando hablamos de una solución basada en la naturaleza, vamos a hablar de una variable que es la más importante de todas. Voy a explicarla, este caso, porque esta aplica para cualquier tipo de activo. Yo creo que antes la había hablado, pero aquí voy a repetirla para que todos lo tengamos claro. Y esta variable se llama el AGB. El AGB no son más que unas siglas en inglés de lo que se denomina biomasa aérea. ¿Y esta biomasa aérea cómo funciona? Entonces, voy a mostrar esto de una manera didáctica. Tenemos aquí un arbolito. En el arbolito tenemos un tallo, tenemos unas raíces, tenemos aquí unas ramitas que aparecen en esta parte y tenemos por último digamos que tenemos aquí ya todas sus hojas. Listo. Dentro de este árbol, cuando yo hablo de biomasa aérea, voy a tener que agrupar todo lo que se ve acá en esta parte. O sea, todo lo que señalé en esa parte de arriba está. Entonces, ahí estamos señalando lo que es el tallo, lo que son las ramas y lo que son de pronto las hojas o que tenemos acá. Esas tres cosas se componen la biomasa aérea. O sea, cuando hablamos de un árbol en el AGB, vamos a empezar a calcular. Y ese dato de biomasa aérea se calcula en kilogramos o pues toneladas. Digamos que es una unidad de masa que podríamos empezar a tener. ¿Cuánta masa hay de ahí? Después de que hacemos nosotros ese cálculo, vamos a tener que calcular otro dato que es correlacionado, que es este que está aquí abajo. Lo voy a poner en otro color. Y es esto. Esto lo vamos a llamar nosotros la biomasa subterránea. Y esa biomasa subterránea es el complemento de la biomasa aérea. O sea, la suma de la biomasa aérea más la biomasa subterránea es la suma de toda la biomasa. Como lo que se llama aérea porque es lo que uno logra ver. Eso que logra ver
la tenemos en esta parte. Regularmente, esto depende mucho de la literatura en eso, pero regularmente esta representa el 20% y esta otra representa más o menos el 80%. Entonces, para que lo tengamos en esta parte. Entonces, 20% y 80%. Cuando nosotros hacemos un ejercicio de cambio climático, tenemos que entender que los árboles de café aumentan biomasa también porque van creciendo. O sea, si aumento la biomasa, no sirve. Digo, sí sirve, pero no se cumple con un criterio que se llama la adicionalidad. O sea, usted igual va a cultivar café, independiente si va a cuidar el planeta o no lo va a cuidar. Entonces, aquí vamos a tener que entrar a hacer cómo le generamos adicionalidad a este cultivo. Entonces, puede hacer el ejercicio aquí práctico y es, si nosotros tenemos esta parcela que dibujamos, nosotros podríamos hacer lo siguiente. Nosotros podríamos empezar a tener un café de sombra. Voy a poner esto en otro color. Y es que si podemos empezar a hacer cultivo, y el cultivo puede ser acá. Aquí yo podría poner un arbolito y los arbolitos los podríamos colocar alrededor de la finca, como si estuviéramos cercándola. Cada uno de esos arbolitos azules representaría una especie que es adicional a la del café y cada una de esas especies va a poder medirlo y nos va a aportar biomasa. Ese va a ser como nuestro primer dedo. Sin embargo, en café pasa algo particular y es que también se pueden colocar árboles dentro de esta estructura. Aquí podemos tener un arbolito que podemos poner en esta parte porque de acuerdo a los estudios científicos, oiga, tener café de sombra es mejor. O sea, que hay cierto un árbol que le dé sombrita al café. Javi, cuéntanos un poquito de café de sombrío, que tú eres muy duro en eso, en términos prácticos, eso por qué le puede servir al café. El sombrío en café es un regulador. Em, Nosotros hemos logrado identificar que cuando una planta de café está bajo sistemas de sombrío, regula su fisiología, trabaja de alguna manera más descansada la planta, se desgasta menos y entonces puede que disminuya la producción, pero esa producción se ve favorecida por aspectos de calidad. Ese es regular, eso es lo que normalmente sirve. Pero adicional a esto, un tema agroforestal lo que permite es ayudar a que la planta dure más tiempo sana, regule sus sistemas de nutrición, va a tener mayor disponibilidad hídrica porque la sombra ayuda a regular el sombrío y todo este tipo de cosas, pero además es un ciclaje de nutrientes constante. Los árboles, como tienen raíces más profundas, lo que estabas hablando de la parte subterránea, tienen la capacidad de extraer nutrientes que están mucho más abajo que las raíces del café. Las sacan y a través de las hojas de los árboles, cuando tenemos el cambio de hojas, esos nutrientes caen allí al suelo y ayudan a tener otro tipo de nutrientes aquí afuera. Entonces es un complemento muy interesante y es un ecosistema muy interesante el que se planea allí, además de otros servicios ecosistémicos que tienen todo el modelo de sombrío en café. Excelente. Incluso todos los tendencias de manejo de plagas y enfermedades es uno de los temas fuertes que puede ayudar en esta parte. Entonces, tiene unos beneficios que no son solamente con lo que le dijo adicionar biomasa, sino que estás creando un ecosistema que es muy favorable, incluso pues aquí para la producción de café. Para nuestro ejemplo, cuando hablamos nosotros de cambio climático, la pregunta que nos hacen siempre es, bueno, ¿y a cuántos árboles se montan? Hay distintos modelos. Sin embargo, el modelo que se está promoviendo desde Cauca es un modelo de agregar alrededor de 300 árboles por hectárea. Ese es el modelo que se está buscando intervenir y organizar en cada uno de esta parte. Este es un ejercicio muy interesante, es que ahora todos esos arbolitos azules los adicionamos y cada uno de estos arbolitos suma dentro de la tributación del tema de cambio climático. Y aquí vamos a irnos de una vez al tema de la matemática para que sepamos cómo esto se aumenta. O sea, cada uno de estos 300 árboles van a sumar. ¿Y suman en qué? En biomasa. Entonces, la pregunta que nos harían es, bueno, Johnny, ¿y esa biomasa cómo funciona? Entonces, yo les voy a mostrar aquí en una gráfica cómo funcionaría este caso. Yo tengo este arbolito que dibujamos hace un momentico. Ese árbol no nace grande por defecto. Resulta que ese árbol va a ir creciendo y ese arbolito va a crecer
más o menos de esta manera. Esa va a ser la forma de crecimiento. Este gráfico que nosotros tenemos es un gráfico que tiene aquí tiempo y aquí hacia arriba vamos a hablar de AGB o la biomasa aérea que vamos a tocar. Nosotros, cada arbolito va a tener la posibilidad de hacer ese proceso. Aquí está proponiendo mangle. Listo, vamos a hacer mangle también, pero me gusta. Entonces, aquí en este AGB que estamos haciendo, mire, cogemos este tema, así crece, y vamos a hacer un tema en el tiempo. En el tiempo vamos a hacer una proyección de alrededor de unos 20 años. En 20 años, ¿cómo está? Hay datos que nos dicen de literatura en esto. Para el caso del café, nosotros estamos promoviendo un sistema forestal. El sistema forestal está promoviendo que sea, además de que le ayude para los servicios ecosistémicos, también pueda ser generador de madera. O sea, podemos tener doble ingreso. Podemos tener un ingreso que es por un maderable y tenemos un ingreso también que podamos hablar por carbono. En ese sentido, ¿cuál es ese valor? Yo les tenía aquí ya el dato, el pino caribe que tenemos nosotros, incluso pues tengo aquí el dato, venga, copiémoslo para llevárnoslo en esta parte. Este pino caribe, tun, 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 tun. Este arbolito que nosotros vamos a armar, este arbolito ¿hasta dónde crece? Mira, Johnny, este árbol puede tener esta biomasa. La biomasa estaría asociada alrededor de 204 kilogramos. Eso es lo que podría tener un árbol como maduro ya de pino caribe. Ese sería el tema, que son 0,2 toneladas. Vamos a hablar de toneladas porque todos los precios en carbono se manejan en toneladas. Entonces hay que saber más o menos el equivalente que tendríamos en carbono. En este sentido, teníamos aquí 204 toneladas, que es cada arbolito nos podría dar. Si meto 300 árboles, pues multiplico eso por los 300 en esto. Si yo quisiera hacer un cálculo general de cuánto puede tener esto en carbono, pues vamos a poder sacar este valor de los 204 y lo multiplicamos por la cantidad. Si tuviéramos nosotros 300 árboles, que son los que estamos nosotros abordando, estos 300 árboles, pues sacaríamos una matemática que es multiplicar 0,245, 0,245, lo multiplicamos por 300 árboles y al final tendríamos nosotros alrededor de 73,5 toneladas, kilogramos en este caso, de biomasa aérea, de AGB. Ahí tendríamos nuestro primer cálculo. Entonces decimos, Alison, Johnny, por cada hectárea entonces tengo 73 toneladas. Sí, aproximadamente es el valor que tendríamos en este caso. Ese número que tenemos en AGB, Johnny, ¿esas son las toneladas de carbono entonces que yo tengo para mi proyecto? No. En este momento es la masa global que tiene el árbol. Volvamos a nuestro dibujo. Entonces, voy a coger este dibujito, voy a copiarlo para rayarlo y hacer esto de forma un poquito más didáctica. Entonces, tenemos estas 73. Resulta que dentro de estas 73, fíjense que nosotros teníamos un borde que es rojo y otro borde que es azul. El rojo es el que estamos calculando hasta ahora. O sea, hasta ahora estamos calculando nosotros este rojito. Este rojito es este que tenemos nosotros encima. Ah, listo, tengo 73. Pero Johnny, ahí me falta algo. Claro, ¿qué te falta? La raíz. La raíz suma otro poquito. O sea, los 73 son el 80% de todo el árbol. Entonces sería 73,5 dividido entre 0,8. Entonces, cuando dividimos entre 0,8, nos daría 91,87. O sea, la suma de los dos me da igual a 91,87. ¿Qué fue lo que hice? Yo multiplico 91,87 por el 20%, por el 80%, me da igual a 73,5. 73,5. El resto que tenemos en esa parte, el otro 20%, por 0,2 me da 18,37. Listo. Ahí tendríamos un caso aquí. Entonces, estos dos me suman 91. 91, en este caso, 91 toneladas que tendríamos nosotros ya en nuestra hectárea. Pero eso ya son las toneladas, Johnny, que puedo vender. No, este es el AGB. Pero resulta que dentro de este arbolito, cuando nosotros cogemos este arbolito, voy a hacer este caso general. Esto cambia un poquito, pero para hacerlo, el 50% del árbol que nosotros tenemos en esta parte es carbono. Voy a dibujar con azul el carbono. Digamos que el 50% de la masa del árbol es carbono.
El otro 50% son otros elementos. Recordemos que el carbono se fija gracias a la fotosíntesis y demás. Entonces, debo multiplicar todo esto por un factor que cambia en cada especie, pero para hacer fácil el ejercicio, le digo, mire, más o menos el 50%. Entonces, cojo ese 50%. ¿Qué hago? Multiplico este 91, este sería 91 por 50, entonces vamos a hacer caso aquí, 91,87 por 0,5 y tendríamos que eso nos da 45,93. Ahí, ¿qué tendríamos nosotros? Todo lo que es, lo vamos a llamar carbono aéreo y carbono subterráneo. Entonces aquí, eso también está aquí en este caso en toneladas, y tendríamos este valor. Johnny, entonces, ¿ese es el valor del carbono y las toneladas que yo tengo? No. ¿Por qué? Porque esto es la masa, es lo que está, es como si cogiéramos carbono sólido completamente. Si nosotros quemáramos el árbol, lo que nos queda como carbonizado sería alrededor de esto, el 45 toneladas. Pero resulta que cuando hablamos de cambio climático estamos hablando de un gas, de un CO2, o sea, no de carbono así, sino hablamos es de CO2. Debemos convertir este carbono que es sólido en un gas para hacer lo que se llama el carbono equivalente. El carbono equivalente lo calculamos muy fácil. Miramos lo multiplicamos por un factor, 3,667. Este 3,667 realmente es como la estructura molecular ya del CO2 gaseoso. Entonces, este número es un número paramétrico, es un número que no sale pues del sombrero, sino un número que sale desde la química. Y cuando multiplicamos eso, entonces lo que tenemos que hacer realmente es multiplicar el 45,93 por 3,667. Eso nos da 168,42531 toneladas de CO2 equivalente. Este sí sería nuestro número. Voy a ponerlo aquí de forma completa, clarita en esta parte. Este número que nosotros vamos a empezar a sacar va a ser el número con el cual trabajaríamos. Entonces, para el modelo que estamos ahora abordando, cada hectárea de café potencialmente podría fabricar 168 toneladas de carbono equivalente. Ese sería, entonces, la cosecha de carbono potencial con la cual podría yo trabajar. Javi, este sería un adicional que tendríamos nosotros y que tendrían los cafeteros. Y aquí es donde viene el proceso, porque desde esta tonelada equivalente es de donde vamos a sacar nosotros los precios. Los precios de carbono en esta parte varían, pero para que ustedes se hagan una idea, estos precios pueden estar variando en este momento. Para esta arquitectura que acabamos de hablar, esta específicamente de sistemas agroforestales en café, podríamos tener precios entre los $5 y los $20. O sea, este activo de café que acabamos de hablar podría convertirse más o menos, entonces voy a hacer la multiplicación aquí rápida, 168,4 por 5, que son 673, voy a dejarlo redondeado, $73, hasta punto 4, no, por 5, perdón, la embarré, 842. Aquí son 842, ¿listo? Pero si los vendemos en $20, estamos hablando de más o menos 3,368. Entonces, este sería el valor relativo que podría fabricar en dinero hoy con las condiciones que tenemos para el tema de café. Ese es más o menos el número que habría por hectárea para manejar. Todo esto está en dólares. Hay muchos detalles de cómo se fijan algunos de los precios, pero son los precios que uno podría empezar a tomar. Y sobre esa lógica uno podría ya empezar a armar todo el ejercicio propio de cómo vamos a... O sea, ¿eso qué significa? Que si yo meto una especie, pues yo aquí metí este pino caribe que yo ya sé que tenía estos 204, pero si ustedes dicen, no, es que yo tengo una especie que no saca 204, Johnny, saca 400. Ah, pues se entienden. Oiga, Johnny, es que yo tengo una especie que tiene otras, pues cada uno va a ser un tributa, pero lo chévere del pino caribe que hay en esto es que no solamente lo voy a usar para, yo les decía, no solamente para carbono, lo podemos usar también como madera.
Entonces vamos a poder utilizar en madera u otro concepto en esta parte. Entonces ahí podríamos tener, yo solo como para que ustedes se hagan una idea de económica rápida, podríamos tener, eso es casi por 5. Entonces podríamos tener, solo para que tengamos un número en la cabeza y se la matemática completa. Tengo este C y tengo este M. En carbono, les decía, aquí sacamos un número que fue 842 a 3.300. 842 a 3.300, más o menos, en carbono. Y en madera podríamos tener más o menos, también digamos que mal contado, uno podría hablar de por ahí unos $4.200, más o menos en los temas de madera que podrían salir en esta parte. Esto es madera y esto es carbón. O sea, yo lo hago. Hoy lo chévere es que los cafeteros están haciendo esto, Javi, con cero ingreso. O sea, ellos están haciendo esto sin plata, o sea, solo con la expectativa que tú dijiste hace un momento, de que haya menos plagas, de que tenga mejor calidad, de que tenga esto. Todo esto sería un ingreso adicional para esto. Ahí lo que acabamos de dibujar son una forma de un sistema agroforestal, pero que puede tener un efecto positivo en términos de plata, y pues hasta ahí estamos. Aquí los cálculos que estamos haciendo son por cada árbol, sí. Pasa que aquí lo multiplicamos por 300, entonces ahí sacamos como el valor general. Ahí tendríamos un ejercicio sencillo de cómo se podría empezar a calcular cuando sembramos árboles. Eh, ese sería el resultado que tenemos para los 300 árboles para el proceso completo. Este objetivo que tenía en esto era como hacer de forma muy didáctica y muy paso a paso cómo se arma cada caso. De todas formas, esto que les acabo de contar se hace con los cálculos, los algoritmos los hacen 2 minutos, pero para que todos podamos tener aparte. Yo quiero que hagamos algo en este sentido. Mire, son la 1:16, y quisiera plantearlo para que podamos como aterrizar el ejercicio completo. Todo lo que estamos haciendo nosotros hoy en café puede tener esta capacidad, o sea, podemos llegar a convertirlo en eso. Pero no solo eso, aquí les doy el insight completo. Aquí sembramos 300. Pues Johnny, ¿qué pasa si yo tengo aquí también otro pedazo? ¿Te acuerdas que decíamos que teníamos otras coberturas? Porque pude meter solo 300 árboles en café. Pero es que usted tiene aquí unos pastizales. Estos pastizales que tenemos en esta parte, podemos meterlos y podemos tener una densidad en los pastizales si tuviéramos ganadería, podríamos tener 600, pero si queremos meter solo árboles, podemos meter 1.000 árboles en los pastizales. O sea, la densidad de estos 300 árboles puede cambiar y aquí podemos hacer la misma matemática, solo que la diferencia es que ahora metemos más árboles porque aquí ya no hay café, sino vamos a tener solo un bosquecito comercial que armemos en ese caso. Y ahí redondeamos ya de una todo esto, toda esta parte. Entonces, desde acá, lo que yo quiero que pensemos cuando vemos nuestras fincas es que la finca tiene muchos servicios, o sea, no solamente el servicio de cultivo. Si yo tengo una parte donde solo puedo sembrar unos árboles, también podemos hacer el ejercicio, podemos sembrar dentro de los mismos cultivos árboles, sí, como pasa en café, se puede hacer en cacao también, y también podríamos ver lo de los bosques. Yo sé que, mira, son las 1:17 y la promesa era que nos demoramos una hora, entonces quiero hacer un ejercicio, es para el tema del bosque, que es una lógica un poco distinta de cómo se calcula. Voy a coger el mismo caso de este cálculo y si quieres en el siguiente live hacemos el doble clic para poder entenderlo y pues que todos tengamos el tiempo. Hasta ahora, mi interés es decirles, mire, ya hoy podemos decir, chuleamos, podríamos decir cómo funciona pastizal, cómo funciona cultivo. Estos dos los chuleamos ya de alguna manera y podrían ser. Plataformas comerciales, plantaciones forestales también estaría chuleado porque es igual que el pastizal. O sea, ¿yo qué quiero? Un pastizal convertirlo en un bosque, ya. Y que sea ojalá un bosquecito comercial. Entonces, todo este bloque podría estar resuelto. Para hacer la matemática y que no nos quede el ejercicio incompleto, si nosotros quisiéramos hacer estas 2 hectáreas, digo, mire, yo tengo aquí 30 hectáreas por hectárea. ¿Cuántos árboles meto por el pastizal? En el pastizal les decía, redondeando, vamos a meter más o menos entre 600 y 1.000 árboles. Si fuera un bosque comercial, vamos a meter 1.000. En la plantación forestal, metemos 1.000. Esa densidad nos puede funcionar bien. Entonces, por cada hectárea que tengamos nosotros en este ejercicio, vamos a tener el mismo proceso. Ya tenemos el cálculo completo, entonces lo único que tendríamos que cambiar es este dato. Ya no estamos sacando este pino Caribe por 300, sino vamos a sacarlo por 1.000.
Voy a hacer ese cálculo rápido para tener un número en la cabeza y que nos vayamos con ese número completo. Aquí tenemos no 300, sino 1000. Y vamos a repetir la matemática. Entonces decimos 100, 1000. Este es más fácil. Solamente tenemos aquí 73.5 por, no, sería 0.2045 por 1000. Me da 204. Aquí vamos con 204.5. Listo. 204.5 kilogramos. Ese sería lo que sacaríamos nosotros. Todo esto va por hectárea. Y luego hacemos el mismo ejercicio. Estos 204, entonces ahora lo multiplicamos, lo dividimos entre 0.8 para que nos dé el total de biomasa completa. Nos dio 255 toneladas. Y esas toneladas, entonces ahora sí las multiplicamos por 0.5, que nos daría 125.8 toneladas. Este sería solo carbono, carbono como fijo. Y de aquí, eso lo multiplicamos por 3.3667. Nos daría aquí 468.6 toneladas de carbono equivalente por hectárea. ¿A cómo se están pagando esta tonelada por hectárea? Y aquí les doy el elemento ahí para que lo tengan en cuenta, porque los precios son diferentes. Uy, perdón, no les está mostrando. Mire, repito, aquí multiplicamos 0,2 por 1000, nos da 204 kilogramos. Sacamos el AGB. Luego tenemos que calcular también la raíz, porque no tenemos que calcular la raíz, por eso sacamos aquí la raíz, que serían 255. Luego los 255 lo multiplicamos, la mitad solo es carbono, entonces nos da 125. De los 125 ahora decimos, multiplicamos por 3,667 para que nos dé el carbono equivalente, 468 toneladas de carbono equivalente en una categoría que se llama ARR. Esa categoría es la que nosotros vamos a manejar. ARR, ¿a qué precio está? Si estamos con una metodología en un mercado voluntario, podemos tener precios que están, por lo menos voy a darle los precios de los últimos, del 2023-2024. Aquí tendríamos precios de $18 hasta más o menos $22 en ARR, con mercados voluntarios. Yo les había dicho antes que había mercados que podemos ir locales que son como de 4 o 5 dólares, pero esto lo podemos llevar a mercado voluntario y podemos tener 18 o 22 dólares. Solo carbono. Eso nos daría entonces, vamos a poner redondear esto como a 20 dólares, 468.6 por 20 dólares, más o menos serían 9.372 dólares por hectárea. Por hectárea. Esto ya sería para todo lo que es reforestación, con los 1000 hectáreas. Entonces, ahí tendríamos nuestros números para abordar el ejercicio. Fíjense cómo están los números. Entonces, en la plantación forestal, aquí abajito teníamos entre 842 y 3.368. Tenemos 9.300 en plantación forestal y ahí estaríamos como en una cosa. Solo, estas dos cosas son solamente carbono que podríamos tener en esta parte. Ese es el ejercicio que podríamos hacer hasta el día de hoy. Yo quiero hasta ahí decirles, bueno, aquí me preguntan, ¿esos $9.000 los pagan mensual o solo una vez? Depende del corte, depende del corte. Entonces, depende del corte y el corte de qué depende. Mire, yo les voy a mostrar de nuevo la gráfica. Tenemos esta grafiquita, digamos que esta grafiquita sea el crecimiento de nuestro arbolito. No, ¿qué nos van a pagar? Las toneladas nuevas que nosotros hayamos producido. ¿Eso qué significa? Que si nosotros hacemos un corte, por ejemplo, acá, nos pagan aquí, este sería la plata que nos pagaría inicialmente, que sería toda esta biomasa que se produjo en ese momento. Si yo después digo, no, yo tengo otro corte y lo hago por acá, pues cogemos esta otra biomasa, tan, y la sacamos por acá y ahí me pagan otro pedazo. ¿Qué es lo que pasa? Esta biomasa que ya me pagaron, pues no me la vuelven a pagar, me van a pagar realmente solamente es el adicional que hubo entre este y este. Venga, lo hago más de otro color para que me quede claro.
Yo todo el adicional que hubo entre este corte y este corte es lo que me van a pagar en esta parte. En este otro me pagarían solamente este pedacito y el último pedacito la harían hasta acá. Entonces, eso es lo que haríamos en la parte. Si yo digo, no, Johnny, pero es que yo quiero solo una sola cosecha. Ah, pues usted puede hacer el corte solo al final, o sea, podría llegar a hacerlo solo hasta el final acá y ya que lo paguen aquí completo. Entonces, realmente la respuesta sería eso. Ese sería el ejercicio. ¿El valor anual se puede hacer también? Claro que sí. Pero entonces tendría que hacer, el corte lo tendría que hacer cada año en esta partecita. O sea, hago la diferencial. ¿Qué es lo importante? Que en el tiempo depende del momento en que yo haga la cosecha, porque el árbol igual está manejado. Eso se hace mediante modelos de verificación y de forma completa. Hoy existen programas, sobre todo en café, muy interesantes en el mundo, Javi, con los cuales se podemos trabajar. Hay compradores, el comprador que hoy está pagando mejor el tema de café en esta parte es Microsoft. Microsoft es uno de los que está pagando muy bien esa parte y con ellos pueden hacer alianzas para hacer algunas cosas y mejorar sobre todo el precio para tener otro tipo de efectos. Ese es el ejercicio. Entonces voy a coger aquí, vamos a tomar, que no he visto como los comentarios. Aquí tendríamos algunas preguntas. Yo quisiera que ustedes hicieran. Primero, decirles a todos, mire, postúlense y pidan el análisis. O sea, yo les digo, aprovechen ese ejercicio que está haciéndose, que los analistas hagan ese ejercicio y que puedan ustedes utilizar y postularse y que alguien le haga ese análisis. Toda esta matemática que les mostré se puede hacer directamente con sus predios. En el servicio que les mostré hace un momento, pueden empezar a solicitarlo y que hagamos los análisis para saber cuál es el potencial que tiene cada uno de los predios. Eso es una manera de poder abordarlo. Javi, ¿cómo ves este ejercicio del carbono con los cafeteros? ¿Qué potencial le ves? ¿Crees que tiene utilidad? ¿Te parece que eso es práctico? ¿Te parece que eso tiene sentido? Tiene todo el sentido, toda la practicidad y todo el futuro, porque de aquí en adelante tenemos que aprender a jugar con la caficultura bajo sistemas agroforestales, porque no solamente es una exigencia del mercado, sino que es una demanda de la naturaleza. Hoy el cambio climático nos está llevando a decir, tenemos que sembrar el café acompañado con otra cosa y normalmente son frutales, maderas, productos que nos van a servir para leña, en fin. Entonces, todo este tipo de cosas hay que empezar a trabajarlas muy fácil y este es un modelo de negocio que nos va a ayudar a complementar ese ejercicio. Aquí me están preguntando que si podemos mostrar de nuevo el QR para aquellos que quieran hacer interesados en esto. Voy a mostrarles acá, voy a dejarlo en pantalla para que lo tengan ustedes a la mano. El, Igual, Johnny, para toda nuestra audiencia, acá en el chat les estoy dejando el link de WhatsApp. Solo le tienen que cliquear y ya los va a llevar directamente a el WhatsApp de Swan. Bueno, muy bueno. Entonces ahí van a poder ustedes aquí, les dejo el QR completo y hacerlo. Javi, es fundamental que los cafeteros entren en eso. Yo creo que, mire, el papel de los cafeteros no solamente para mejorar el proceso, sino que los cafeteros deben ser, yo los veo como los líderes, punta de lanza. Tú me contaste hace un momento, son 550.000 personas, productores que hay en Colombia, por lo menos en Latinoamérica, porque aquí tenemos también personas que están de otros lugares de Centroamérica. Son un montón de personas que han hecho un esfuerzo grandísimo por hacer quedar bien a toda nuestra región. Yo creo que tienen toda la capacidad para liderar este proceso y sobre todo mostrarles que la finca no es solo el cultivo. La finca es el cultivo, la finca son los pastos, la finca son los bosques. Entonces, veámoslo todo en conjunto. Ustedes ya los cuidan, ayudémoslos a que también los moneticen. Ese sería el mensaje, Javi. ¿Qué piensas de eso? Que todo hay que volver un modelo de negocio hoy en día sin descuidar la naturaleza. Básicamente tenemos que aprender a hacer eso, porque si no, vamos a caer en un círculo vicioso nuevamente que nos va a llevar al recurso que no debe ser. Ok, listo. Voy a contestar dos preguntas aquí adicionales para que nos quede completo. Estoy haciendo pues todo el esfuerzo para que ojalá sea lo más simple posible. Si digo alguna cosa que no sea, que de pronto quieran que lo repita, me dicen para ver cómo lo volvemos más sencillo, pero me interesa que todos los conozcan, sin importar la edad, la profesión, sin importar cualquier cosa. Este conocimiento debe ser democrático, o sea, cualquiera debe conocerlo.
Eso es lo que queremos lograr, que los campesinos se sientan empoderados de eso, que no necesiten intermediarios para nada, que puedan conocer el cuento, que puedan generar una conversación sobre esto. Eso es lo que queremos que ocurra. Voy a coger aquí un par de preguntas. Nos dicen, primera pregunta, ¿las fincas pueden estar ubicadas en cualquier lugar del país? Sí, sin embargo, creo que los que están sponsoreando todo esto, desde Cauca y eso, en Cauca le están dando eso gratuito completo, entonces chévere que lo aprovechen para que hagan ese ejercicio completo, pero no nos limitemos para si somos de otro lugar, coloquémoslos y más bien yo me comprometo a buscarle la comba al palo para ver cómo ayudamos a todo el mundo, o sea, de verdad, yo veo cómo colaboramos y cómo nos inventamos alguna cosa para que esto les quede completo, sería la primera respuesta. Dice, Luis Enrique hace una pregunta muy importante. Dice, ¿las plantas de café no pagan bonos de captura de CO2? No, no se puede pagar por ello, porque, y no es que las plantas no capturen carbono, sí capturan, pero no se categorizan como adicionales. Entonces, porque la lógica que dicen es que usted va a cultivar el café, la planta de café porque se va a sacar café. Usted no lo hizo para cuidar el planeta, usted lo hizo fue para cultivar café. Digo, sí. Entonces, eso mismo pasa con el aguacate, pasa mismo con el cacao. Pero arbolitos que sean más de 5 metros tienen ya la capacidad se consideran árboles y por tanto ellos sí pueden tener adicionalidad. Pero lo importante es que si metemos los árboles alrededor o dentro de la plantación, pues hay todo el potencial. El, Recordar dónde pedir los análisis. Ah, bueno, en el QR, entran al QR, miren el tema, lo apuntan o el enlace que acabamos de colocar aquí en pantalla para que ustedes puedan acceder, hacen las solicitudes y ahí hay una mesa de ayuda que les colabora para hacer ese proceso. Por favor, pidamos esto, aprendamos de esto, compartamos esto a la gente. Si hay alguien que no sepa cómo hacerlo, conversen. Abramos una conversación sobre esto, así como hablamos de, oiga, ¿cuánto es que usted produce en café? Que sería chévere esa conversación, Javi, que uno diga, así como hablamos de cuántas arrobas usted sacó. Pregúntele al otro campesino cuál fue el que más biomasa generó. Qué bacano sería eso, Javi, que pudiéramos poner a los campesinos a jugar en eso y que le demos ese protagonismo a todos esos que tienen esos bosques, que tienen todas esas plantaciones y que pues, los pongamos aquí a jugar. ¿Cómo te suena esa idea? Me suena buenísima porque en medio de ese juego podemos llegar a obtener algún modelo de negocio adicional a lo que ya hace el café. Si con café no podemos obtener recursos para bonos de carbono, pues podemos hacerlo con otro medio. Eso, genial. Entonces, nos vamos hasta acá. Nos queda solamente un tema pendiente para que no me quede completo porque queda el tema de bosques. En bosques que va a ser el caso puntual, pero quiero hacerlo en detalle, o sea, no quiero hacerlo a la ligera y como tengo ya datos, puedo mostrarles cosas. Vamos a hacer ese ejercicio, en el próximo live sacamos un espacio para poder plantear ese proceso y que también lo entendamos. Con Perfecto. eso habilitamos el proceso, esto queda abierto, compártenselo a sus amigos, a sus compañeros, conversemos del asunto. Este video va a quedar guardado para que aquellos que quieran repasarlo lo puedan repasar y sobre todo preguntemos sin problema y veamos cómo le podemos dar respuesta, porque este es solo el primer paso para que mostremos que nosotros somos los protagonistas de este proceso. Esto no depende de los gobiernos, no depende de nada distinto a la voluntad de la gente que quiera hacer las cosas. Entonces nosotros queremos hacer las cosas, Tecnicafé quiere hacer las cosas, todo el mundo, oiga, hagamos la tarea. Entonces, siéntanse en confianza para poder solicitar las cosas. Bueno, Sacha, Camilo, ¿nos Johnny, quieren dar algún sí, mensaje claro. antes de empezar? Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahí quedamos pendiente con Johnny para agendar ese próximo espacio donde conversemos acerca de bosques. Les recuerdo las redes de Johnny, @soy Johnny López. Este contenido, particularmente el de hoy, solo lo vamos a subir a YouTube, entonces les recomiendo que vayan por allá, por su canal. Acá en el chat tienen el link para que puedan volver a ver el material. Adicionalmente, también hoy quiero invitarlos a que también sigan las redes de Tecnicafé. Acá también las tienen dentro del chat, @PTI Tecnicafé, para que también estén súper atentos a todo el contenido que vamos a estar lanzando por ahí. Como mencionaron, parte de uno de los proyectos que llevamos a cabo en Cauca. Vamos a estar grabando contenido durante los próximos meses, sobre todo quienes se quieran unir a esta iniciativa, súper atentos por nuestras redes para que puedan aprovechar estos servicios que se van a estar brindando en el marco del proyecto. No olviden también comentar la última publicación en el perfil de Instagram de Johnny, @soy Johnny López. En esta vez no les vamos a dar un lead magnet, sino que vamos a tener el contacto
para que puedan postular sus predios, para que puedan hacer sus preguntas a través de WhatsApp. Coméntenos qué es lo que más les gustó o si están esperando con ansias este nuevo capítulo donde hablemos de bosques y ahí enseguida les va a llegar el link en caso de que no hayan podido con el QR o que no hayan podido registrarse con el link que les dejamos acá en el chat. Listo. Bueno, Javi, ¿quieres unas palabras aquí para cerrar? No, muchas gracias, Johnny. Yo creo que este es un primer paso para empezar un proceso que acabamos de iniciar hace, en forma, 15 días, unos acercamientos que estamos haciendo desde noviembre, pero como siempre, pensando en el bienestar del caficultor, pensando en el bienestar de los productores, del sector colombiano y sobre todo del sector ambiental, muy particularmente en este caso del departamento del Cauca. Así que muchas gracias, Johnny. Bueno, un abrazo a todos. Gracias a Estés todos muy por el bien. espacio y pues nos vemos entonces en el próximo live. Chao, nos vemos Claro que entonces. sí. Gracias. Chao. Chao.